El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El derecho sigue siendo un referente elemental para definir las formas de organización de una sociedad. La comunidad islámica no es ajena a esta realidad, donde el derecho islámico se erige como el sistema jurídico adoptado por gran parte de los estados de la región. No obstante, estudiarlo a partir de cuadros comparativos orientados a marcos jurídicos occidentales no hace más que crear imprecisiones teóricas y estigmas sobre la sociedad musulmana. Por este motivo, el derecho islámico exige entenderlo desde la realidad y las circunstancias específicas de su sociedad, donde el Islam forma parte de todo un sistema de vida que, desde luego, se hará presente de distintas formas en el plano jurídico. Nosotras somos Jimena Rodríguez y Mónica Espinosa, egresadas de la carrera de Relaciones Internacionales y presentadoras de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida a nuestro 8º episodio, el FIC y las fuentes del derecho. ¡Comencemos! ¿Cuál es el vínculo entre la religión y el FIC? ¿Cuáles son las fuentes y los principios que lo conforman? ¿Quiénes son los sujetos de este derecho? ¿Y cuáles son las distintas escuelas jurídicas del derecho islámico y además cómo se diferencian en sus formas interpretativas? Para esclarecer tales cuestiones, hoy nos acompaña nuevamente el Dr. Moisés Garduño García, profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Hola doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola Jimena, Mónica, un saludo a todas nuestras audiencias y un placer estar aquí. Nuevamente le agradecemos por estar el día de hoy con nosotras y si le parece, daremos pie a este intrigante tema que nos reúne el día de hoy. Doctor, ¿nos podría decir en qué consiste el derecho islámico y qué lo diferencia de otros sistemas jurídicos? Y en este sentido, ¿cuáles son las fuentes y los principios que lo constituyen? Una de las principales características del derecho islámico es evidentemente la influencia que tiene el Corán y la historia del profeta del Islam, el profeta Mahoma, en el ordenamiento jurídico, en las normas morales de las sociedades musulmanas. Esto evidentemente es una cuestión que se contrapone con el derecho que se lleva a cabo en países occidentales de carácter positivista, en donde vemos prácticamente una separación entre la Iglesia y el Estado. En el Islam en particular tenemos dos fuentes primordiales. Tenemos otras formas de hacer jurisprudencia, pero partimos de que hay dos fuentes primordiales en el derecho islámico, que es justamente el Corán como libro sagrado de los musulmanes, como milagro incluso que se puede decir una de las grandes orgullos de los pueblos de mayoría musulmana, y la otra fuente es la vida y los hechos y dichos del profeta Mahoma, que se conocen como hadices o también conocido en lengua árabe como sunna. Entre estas dos fuentes del derecho, el Corán y la sunna, podemos decir que está la recopilación de prácticamente todas las bases que forman lo que es el derecho islámico, lo que son también las compilaciones de algunas normas que se van a estar tratando de recopilar entre los años 810 y 875, que se conocen como los famosos hadices, con gente como Al-Bukhari y con Abu Muslim, y con sus cadenas de transmisión, como lo dice Juan Matos, en las famosas Isnad. Todo esto se conoce como las ciencias del hadice, una base importantísima para el estudio del derecho islámico. Pues bien, entre el Corán y la Sunna del profeta o la tradición, se encuentra también toda esta serie, digamos, de subformas de hacer jurisprudencia en el derecho islámico. Entre ellas, la principal o una de las más utilizadas es el famoso consenso, que en lengua árabe es la ijma. Y también, en este entendido, pues hay otras formas de hacer también jurisprudencia aparte del consenso, en donde está, por ejemplo, la opinión, donde está también la parte de la analogía y el uso de la razón, y una de las más importantes, que es, junto con la del consenso, el ijtihad. Esto quiere decir la interpretación de las normas y los ordenamientos jurídicos. Actualmente hay países en el mundo árabe-islámico donde las puertas del ijtihad están cerradas, como es el caso de Arabia Saudita,
lo cual no quiere decir que no haya interpretación, sino simplemente es una forma de incorporarnos a el estudio de una forma específica de derecho islámico, que es el wahabismo. Quieren, podemos entrar en ello posteriormente, pero con excepción de lo que es Arabia Saudita y algunos otros sistemas wahabíes, que es de una escuela de las más rigoristas que llevan ellos a cabo en el Islam, la gran mayoría de los sistemas jurídicos en el mundo árabe-islámico e incluso en países no árabes, pero de mayoría musulmana como Irán o como Turquía, el ijtihad es algo muy importante para hacer jurisprudencia y para traer estas bases que sembró el Corán y los hadices al mundo contemporáneo. Eso es, a grandes rasgos, lo que podemos decir de las fuentes del derecho. Ahora bien, doctor, ¿en qué contexto se desarrollan las principales escuelas jurídicas del Islam? ¿Y cuáles son sus características, sus diferencias y en qué partes de la región predomina cada una de ellas? Esta es una pregunta muy amplia, muy compleja, sin embargo podemos resumirla de la siguiente manera. La mayor parte de las escuelas surgió también cuando se está reflexionando la ortodoxia en el Islam, es decir, la forma en la que se va a tratar de limitar y controlar todas las prácticas sociales, morales, políticas que las sociedades de mayoría musulmana van a realizar básicamente en el periodo que data de los años 760 después de Cristo, después de nuestra era, en adelante. Particularmente estamos hablando de una época en donde estaba gobernando la dinastía Omeya, que fue una de las primeras dinastías que expandió el Islam en todo lo que es el norte de África y gran parte de Asia, pero también estamos viendo que está entrando la dinastía Abasí, es decir, una dinastía que va a sustituir al gobierno Omeya que tenía una capital en Damasco y que los últimos, digamos, remanentes de los Omeyas se van a trasladar hacia la península ibérica y van a tener diferentes formas de sobrevivir en la ciudad más importante, que fue Córdoba como la capital y Toledo como una ciudad de esplendor cultural. Mientras tanto, en la parte del creciente fértil, mientras eso pasaba en la península ibérica, a partir del año 750, 760 en adelante, la dinastía abásida va a trasladar su capital a Damasco y entonces, entre lo que hagan las personas en la península ibérica y lo que se haga con la dinastía abásida en Bagdad, vamos a tener una serie de formas muy distintas de hacer jurisprudencia, de crear ortodoxia y de reflexionar cómo deben de ser las formas jurídicas de la sociedad. Y esto evidentemente va a coincidir con las diferentes prácticas culturales que las sociedades musulmanas tengan en diferentes territorios, pues no es lo mismo llevar a cabo y practicar el Islam en el norte de África, considerando la herencia tan rica que hay en términos culturales y de prácticas sociales de esa zona, o la península ibérica, en contraposición cómo se practica el Islam en zonas como el creciente fértil de lo que hoy es Líbano, Siria, Palestina, o incluso también ver cómo se lleva a cabo el Islam al momento de expandirse en sociedades más alejadas de los centros de poder de aquel momento, como Indonesia, por ejemplo. En esta función tenemos escuelas como la Hanafi, que fue fundada por Abu Hanifa en Kufa, en Irak, en el año 767. Por supuesto, la escuela Maliki, que fue fundada por Malik bin Anas en el 795. Si bien que esta escuela surge en Medina, se desarrolla en el norte de África y bueno, se diferencia de la primera en función de que tiene la defensa del Corán y la Sunna como fuentes primordiales, pero admite demasiado las analogías, cosa que la escuela Hanafi no hace. Un tercer ejemplo lo encontramos también en la escuela Shafi'i, que fue fundada más o menos por ahí del año 820 y desarrollada en la zona del Cairo, aunque también llegó a Bagdad. Evidentemente ahí tenemos que ver que esta escuela, a diferencia de las otras dos, está mucho más ligada al uso del hadice como fuente y base del derecho, lo cual no quiere decir que no utilice las otras formas como las opiniones o el consenso, pero siempre se va a oponer al uso de estas, poniendo como principal jerarquía a el uso del hadice. Finalmente tenemos a la escuela Hanbalí, que es la que les comentaba anteriormente, una escuela que es la más rigorista del Islam, que es la escuela que se desarrolló en Bagdad, pero sobre todo en la península arábiga, y que es imprescindible decir que solamente parte del uso del Corán y de la Sunna del Profeta como lo más imprescindible para hacer lecturas, no interpretaciones, pero sí lecturas de la jurisprudencia islámica, oponiéndose prácticamente a cualquier otra forma de hacer jurisprudencia y basando la experiencia de los jurisconsultos más viejos, más experimentados, la última opinión sobre el caso. Esto es a grandes rasgos un pequeño crisol del universo de las escuelas, particularmente en la Sunna del Islam. Siguiendo la línea que nos expone, ¿quiénes se encargan de la aplicación del derecho islámico y cómo se distribuyen las funciones y facultades en sus estructuras jurídicas?
Bueno, aquí en función de la aplicación del derecho tenemos que ver que hay al menos diferentes autoridades y esa es una de las principales características del derecho islámico, que todo se maneja por contratos en función también de la moralidad y la práctica social de las personas y hay diferentes autoridades desde el ámbito local que puede ser liderada incluso por una especie de sheikh, una especie de jefe tribal, pero que tiene a su cargo la interpretación del Islam y que puede incluso combinar viejas prácticas sociales para arreglar problemas de carácter político, social, incluso familiar, hasta las cortes que hay a nivel estatal y por supuesto hoy en día a nivel federal. En la antigüedad era muy importante hablar de los famosos ulema, los famosos intelectuales, que empezaron a hablar de algo muy importante que es la Sharia, que es el conjunto de leyes dictadas por Alá, provenientes del Corán o al menos también atribuidas al profeta Mahoma, de las cuales se derivan todas las prácticas que los juristas van a tener y que son este conjunto de intelectuales los que se van a encargar de la aplicación de esta Sharia por medio de algo que se conoce como el fiqh, que es justamente esta parte de la jurisprudencia, ¿no? La parte del derecho como lo conocemos nosotros actualmente. Debido a que las leyes islámicas también tienen diferentes formas de ser interpretadas, no podemos decir que hay una sola autoridad que monopolice la forma de hacer derecho, sino simplemente el florecimiento de múltiples formas de aplicarlo, de muchas formas de interpretarlo y de incluso la posibilidad de crear nuevos principios en función de la época donde se esté viendo o analizando determinado caso jurídico. Yo quisiera deconstruir aquí el mito de que el Islam es una forma de vida, una religión y por lo tanto también una forma de hacer jurisprudencia estancada, anclada en el pasado, ¿no? Como si fuera algo inamovible. Más bien, yo considero que es justamente lo contrario. A lo largo de la historia, el Islam trató de humanizar los conflictos, por ejemplo, protegiendo la vida de los no combatientes, respetando la dignidad de los combatientes enemigos, prohibiendo, por ejemplo, daños intencionales, salvaguardando el papel de la mujer en aspectos relacionados con la propiedad privada, el derecho a la herencia, el derecho al divorcio, entre muchas otras cosas que hoy en día se mencionan mucho pero se estudian poco. También hay que decir que una autoridad muy importante, pues en este sentido, son los jueces que se encargan de decir qué es lo que se va a determinar en los juicios, darle apertura y voz a los que están participando en estos juicios y también de cierta manera algunos juristas se encargan de formular dictámenes que van a tener repercusiones en las personas que están en los juicios. Pero una base fundamental de estas autoridades jurídicas es el respeto a la dignidad humana y la creación de una literatura jurídica islámica que refleje no solamente la historia de estas autoridades, sino también la forma tan viva en la que se interpretan los casos hoy en día en el mundo islámico contemporáneo. A grandes rasgos podríamos decir esa estructura mayoritariamente en la zona del Islam, ¿no? Porque también en el chiismo, particularmente en zonas como Irán, hay otro tipo de jerarquías, hay otro tipo de autoridades y aunque tienen mucha relación con las escuelas sunitas de Islam que acabamos de mencionar, la propia particularidad de países con población chiita como Irán, como Irak, como Líbano, lleva a tener otro tipo de interpretaciones. Finalmente, para cerrar con nuestra conversación, yo quisiera preguntarle, ¿cómo se manifiesta el derecho islámico en las sociedades musulmanas chiitas? ¿Y es que existen estructuras y formas jurídicas distintas dentro del chiismo? Claro, justamente eso es lo que estábamos tratando de guiar un poco la discusión hacia ese lado, Jimena, porque es muy importante hablar de que en el Islam pues hay una división binaria entre la Sunna y la Shia, ¿no? La Shia es prácticamente entre el 15 y el 18% de la población musulmana a nivel mundial, mayoritariamente concentrada en Irán, Irak y los países árabes que acababa de mencionar, también Líbano, Siria y algunas partes de Yemen tienen población chiita. Desde la época en la que mencionamos el surgimiento de las escuelas suníes, también hay un surgimiento, digamos, primitivo, por decirlo de alguna manera, de la escuela chiita, que se basó, contrario a lo que decían las escuelas sunitas, en reconocer la autoridad del imam Ali como forma importante, digamos, de hacer jurisprudencia, ¿no? En el caso de las escuelas sunitas, la vida del profeta Mahoma es muy importante. Lo mismo será también para la escuela chiita. Sin embargo, se agrega que en el chiismo la vida de Ali también es algo muy importante para considerar como forma de ejemplo, como forma de moralidad, y eso persistió a lo largo del tiempo, mientras las escuelas chiitas habían sido incluso perseguidas por algunos gobernantes suníes, particularmente durante la dinastía Omeya, y luego también algunas traiciones que sufrieron durante la dinastía Abasí. Con el paso del tiempo, hubo una dinastía hacia el año 1500, fíjense, después de casi 8 siglos del nacimiento de las escuelas jurídicas en la Sunna,
fue la primera vez que una dinastía de origen turco impuso un gobierno en lo que es el actual Irán hoy en día, la dinastía Safaví, cuya capital estaba en Isfahán. Y esa dinastía, aunque era de origen turca, en realidad instauró el chiismo como religión oficial en Persia debido a la necesidad de distanciarse de, digamos, la proyección del sunismo que tenía el Imperio Otomano, que nació básicamente por ahí del año 1300, 1301, pero que se desarrolló con plenitud casi al mismo tiempo que los safavis o los safávidas, más o menos en el año 1500. Solo para recordar, por ahí del año 1453, los otomanos conquistaron Constantinopla, cambiándole nombre hacia lo que hoy es Estambul. Entonces, los safávidas se encargaron de instaurar este chiismo frente al sunismo que representaban los otomanos, y a partir de ahí generaron una serie de interpretaciones relacionadas con la escatología de los 12 imam, descendientes de Ali y también por ende descendientes del profeta Mahoma. Recordemos que Ali fue primo y yerno del profeta Mahoma, y en esta función de genealogía pues crean una escatología basada también en las experiencias de estos imam. Hoy en día en Irán, a partir de esta tradición creada desde 1500 en Persia, cuya capital era Isfahán, una ciudad preciosa que se consideraba el centro del mundo en aquel momento, es ahora Irán el depositario de esta situación, y bueno, es ahora uno de los principales países que hace una jerarquía importante en términos jurídicos con respecto a los ayatollah, donde hay, sobre todo a principios del siglo XX, una jerarquía creada a través de escuelas como seminarios que crearon a los talib, los alumnos, los hoyatollah, que son, digamos, los maestros, como si tuvieran una especie de licenciatura, y luego vienen por ahí los ayatolá, y luego los grandes ayatolá, o también ayatolá al-uzma, fuentes de emulación, que son los que tienen mayor grado de autoridad. Y eso es ahora lo que se pregona en Irán, y es una de las escuelas que más utiliza el ijtihad para traer las bases del derecho islámico, el Corán y la Sunna, al mundo contemporáneo, particularmente iraní, pero no exclusivamente, porque ya vimos que hay chiitas también en otros países. Doctor, muchas gracias por esclarecer nuestras dudas sobre el derecho islámico. Sin duda ha sido una conversación bastante fructífera. Le agradecemos mucho una vez más haber estado aquí con nosotras. Esperamos verlo muy pronto. Muchas gracias a ustedes, Jimena, Mónica, un placer estar aquí. Muchos saludos a nuestra audiencia. Muchas gracias por seguir el podcast. Nuevamente, muchas gracias a nuestros oyentes, a quienes les seguimos invitando a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y continuar al tanto de estas grandes discusiones en nuestros próximos episodios. Así es, en nuestro 9º episodio hablaremos sobre el Islam durante la época medieval. No se lo pierdan. Les enviamos un cálido abrazo y nos vemos a la próxima. ¡Hasta pronto!